Bienvenido al comentario día por día de la escuela sabática. La lección de esta semana nos pregunta, ¿por qué orar si Dios ya lo sabe todo? ¿Por qué orar cuando todo está bien? ¿Y por qué Dios no responde nuestras oraciones? Y para profundizar en este tema vamos a estudiar la oración de Elías. Vamos a estudiar también el Padre Nuestro y la oración de Daniel. Y el título de la lección de esta semana es La oración. Y antes de iniciar con el estudio de esta semana, te invito a que puedas suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Ahora sí, vamos con el estudio de esta semana, pero antes vamos a hacer una oración. Querido Padre, ayúdanos, Señor. Te pedimos la presencia de tu Espíritu Santo. Calma nuestro corazón. Si hay algún corazón afligido que está viendo este comentario, Señor, seas tú con esa familia y con el corazón de esa persona. Una vez más, te pedimos la presencia de tu Espíritu Santo para que nos pueda guiar en el comentario de esta lección. En el nombre de Jesús, amén. Ahora sí, vamos con el estudio del primer día. Y el título para el primer día es Elías, la oración en medio de la crisis. Y en este día vamos a estudiar Primera de Reyes, capítulo 19, del versículo 1 al versículo 18. No vamos a leer todos los textos porque es muy largo, pero vamos a leer los textos principales. ¿Sí? Vamos a comenzar con el versículo 3. Si estás pasando por una crisis, esta oración te va a interesar mucho. Miren, versículo 3 dice, viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Miren, mis hermanos, Elías acá dice, empieza a huir, ¿sí? Porque mira el peligro. Quiero que entendamos, el capítulo 18 titula Elías huye a Oreb. ¿Y por qué huye? Mira, en el capítulo anterior nada más, en el capítulo 18, ¿cierto? Estaba Elías y los profetas de Baal. Él había presenciado cómo Dios, ¿cierto? Provee, ¿cierto? Desciende fuego del cielo para consumir el sacrificio que Elías había hecho. Y cómo a los profetas de Baal su Dios no les había respondido. Incluso Elías se había burlado de los profetas de Baal. Pero Elías acá en el siguiente pasa todo eso. Es más, mata a todos los profetas de Baal, ¿cierto? Y después de eso, Jezabel, esa mujer, ¿cierto? Sería muy bueno estudiar todo eso, pero Jezabel dice, mira, si hasta mañana yo no pongo tu vida como los de mis profetas, entonces yo no me llamo Jezabel. O sea, te voy a matar, le dice a Elías. Y Elías, cierto, solo unas horas antes había visto fuego descender del cielo, su oración había sido escuchada. Y en este momento Elías se pone a dudar, empieza a ver, miren lo que dice, viendo, dice la versión que estoy leyendo, la versión que estoy leyendo es la Reina Valera 1960, dice, viendo pues el peligro, miren, mis hermanos, Elías ya no vio, ya no estaba en relación con Dios. Empezó a ver más el problema en el que estaba, más la situación, el peligro, ¿sí? Ya no empezó se desconectó de Dios, ya no estaba en relación con Dios y empezó a ver su problema, empezó a ver el peligro. Mis hermanos, nosotros, ¿sí? ¿Cómo estás tú? ¿Estás viendo más el problema? ¿Estás viendo más la situación en la que estás? ¿Estás enfocándote más en el problema en el que estás, la crisis en la que estás pasando? ¿O estás enfocándote más en el Dios todopoderoso que tenemos? ¿Cómo estás tú? ¿Sí? Acá Elías ya no estaba viendo a Dios. Su corazón, todo estaba enfocado en la amenaza que Jezabel le había dicho. ¿Sí? Estaba, dice, cierto, viendo pues el peligro, se levantó para salvar su vida y se fue para salvar su vida. Pensó que su vida era suya. Recuerda, mi hermano, tu vida y mi vida no nos pertenece. Elías, ¿cierto? Elías, el gran profeta Elías está así. Versículo 4 vamos a leer. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morir se dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Mis hermanos, llega a un punto de desesperación, llega a un momento de crisis. Por eso este día, cierto, la oración en medio de la crisis dice la lección, llega a un punto de tal crisis que le dice a Dios, basta ya, se rinde,
ya no puedo más, quítame la vida, le dice. Yo no sé si la situación en la que estás llegando o llegaste a un punto o estás en un punto en donde o estás a punto de llegar a un punto y de decir, ya no puedo más, basta, ¿cierto? ¿Cómo estás en este momento? Necesitamos volver nuestra mirada hacia Dios. Acá Elías está en esa situación en donde le dice, basta, ya, ya quítame la vida, le dice. Pero veamos, ¿sí? Cómo Dios reacciona, cómo Dios se muestra ante su Hijo. No lo vamos a leer, pero en los siguientes versículos Dios manda a un ángel y le da de comer, ¿sí? Le da de comer a Elías y satisface la necesidad física que tenemos. No puedes descuidar tu parte física, ¿sí? Dios cuida de la parte física de Elías. Manda a un ángel y come, y luego Elías camina 40 días. Y mira, vamos a leer ahora el versículo 9. Dice, y allí se metió en una cueva, donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Mis hermanos, había caminado 40 días ahí Elías, ¿cierto? Y luego se pone en una cueva, y Dios le pregunta, ¿qué haces acá? Y es la misma pregunta que te hace a ti, mi hermano. ¿Qué haces ahí? ¿Sí? ¿Por qué estás en esa cueva? Yo te pregunto, ¿cuál es tu cueva? ¿Cuál es esa prisión mental en la que estás? ¿Qué haces ahí? ¿Cuál es esa preocupación que te tiene atado, preocupado? ¿Qué haces ahí? ¿Sí? ¿Qué haces ahí? Necesitas salir de esa cueva, romper esa prisión en la que estás y mirar a Dios. Miren la respuesta de Elías. ¿Sí? Vamos a leer 3 versículos más. El versículo 10 dice, él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Mis hermanos, si leemos la historia un poco más adelante, ¿sí? En el versículo 18 nos dice que Elías no estaba solo. Sí, no era el único, pero acá dice Elías, todos han matado, solo yo he quedado, dice. Si nos damos cuenta, pareciera que Elías está mirándose a él. ¿Te das cuenta, cierto? Solo yo he quedado, todos han dejado, solo yo estoy, Señor, dice. Está fijándose en él, ¿sí? No podemos fijar nuestra mirada en nosotros. No podemos fijar nuestra mirada en lo que hacemos, en lo que no, tenemos que fijar nuestra mirada en Dios. Acá Elías sí tiene una visión, ¿cierto? Una realidad distorsionada. No es que Elías estaba solo al final, ¿cierto? Pero Dios no le dice lo que te estoy diciendo a ti, no le dice, sabes que Elías estás mal, tengo varios hijos allá, no le dice eso, ¿sí? Y mira cómo le responde Dios, es impresionante. Leamos los 2 últimos versículos, ¿sí? Versículo 11 dice, y él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Versículo 12, y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Mis hermanos, Dios le dice de la cueva en la que estás, mírame, le dice, sal fuera y mira, ¿sí? Tienes que salir de donde estás y tienes que mirar a Dios, a Jehová. Y Jehová acá se presenta, ¿sí? Sal fuera, le dice, y ponte delante de Jehová. Y ahí pasa. Lo primero que pasa es un viento que está destruyendo peñas y todo, pero no estaba ahí Dios. Luego pasa un terremoto y no estaba Dios en el terremoto. Luego pasa fuego y no estaba Dios en el fuego. ¿Sí? Y en el versículo 2 hemos leído, ahí aparece un silbido, ¿sí? Apacible y delicado. Literalmente ahí dice un silencio. Es un silencio que se escucha. Yo quiero que imagines conmigo, a ver, ¿cómo sería un silencio que se escucha? ¿Sí? Así dice en el original. Detrás del fuego estaba un silbido apacible, pero en el original dice, es un silencio que se escucha. Es impresionante. Miren, Dios se muestra ante Elías. Yo soy este Dios poderoso, todopoderoso. Se muestra con todo su poder, pero también en la paz estoy contigo.
Así se muestra Dios ante Elías. Pero Elías le responde nuevamente, Dios le pregunta, ¿qué haces ahí? Le dice, ¿qué haces aquí? ¿Y sabes qué le responde Elías? Tú puedes leer en el versículo 14. Él le responde de la misma manera. A pesar de ver los milagros, a pesar de ver el fuego, a pesar de ver todo eso, él sigue pensando que es el único. Es Dios, mira, es Dios diciéndole, sabes, yo tengo el control de todo. Yo tengo, soy todo esto, yo tengo el control de todo. No te preocupes, le está diciendo, no con palabras, sino con hechos. Yo no sé si hasta acá tú has visto el milagro de Dios en tu vida. Quizás has pasado por muchos problemas, pero a pesar de eso, Dios te mostró sus milagros en tu vida, ¿cierto? Pero tú quizás acá en la situación en la que estás dudando. Te encuentras en una situación en la que pareciera que Dios no escucha tus oraciones, pero tienes que seguir orando. A pesar de que la oración, la conversación con, mira, Elías con Dios, Elías está distorsionado, yo soy el único, está centrado a su oración en el yo, ¿cierto? Soy yo el único, está centrado ahí. A pesar de eso, Dios responde, está conversando con Elías, así que no te preocupes si tu oración en medio de la crisis, no sé cómo vas, está mal, está bien, no, pero tú tienes que seguir orando a Dios. Tienes que seguir orando en medio de la crisis, ¿sí? ¿Y sabes qué le dice Dios al final? No vamos a leerlo, ¿sí? Del versículo 14 hasta el versículo 18. Dios no reclama a Elías, Dios lo manda en una misión, ¿sí? Dios lo manda en una misión. Incluso le dice, ¿sabes qué? Tu sucesor va a ser Eliseo, ¿sí? En otras palabras, le está diciendo, ve, haz el trabajo. No te enfoques, ¿sí? En lo que en tus preocupaciones. Ve, haz el trabajo, haz la misión. Es lo mismo contigo. No estés enfocado en lo tuyo, enfócate en Dios. Mira, ya no veas como Elías, ¿cierto? Mirando sus problemas, sino tenemos que mirar a Dios y hacer la misión, a seguir trabajando para Dios. ¿Está bien? Elías había desviado su mirada de lo que estaba viendo a Dios en el monte Carmelo con los profetas de Baal a sus problemas. Ahora, él está nuevamente, Dios le dice, vaya a misión, haz esto, y Dios le demuestra que Dios está al control de todo. Dios está al control de lo que te está pasando. Dios está al control de la historia, de todo. Nada se le escapa a Dios. Y vamos a leer para terminar el versículo 18. Dice, yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Mis hermanos, al final Dios tiene el control de todo. Déjame un amén ahí en los comentarios. ¿Sí? Ahora sí, vamos a pasar con el segundo día, el día lunes. Y el título es Cuando parece no haber respuesta. Y en este día vamos a analizar Mateo 7:7. Vamos a leer Mateo 7:7. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Miren, mis hermanos, en este día vamos a responder la pregunta de por qué Dios no responde nuestras oraciones. Yo sé que varias veces seguramente tú has orado y quizás has orado insistentemente un día, 2 días o has ayunado quizás y aún así Dios no respondió tus oraciones o tú crees que Dios no respondió esa oración que tú le has pedido. ¿Por qué? Entonces la lección nos pone acá el primer texto que es Mateo 7:7. Dice pidan. Y cuando dice pedid, acá la Biblia, Mateo está escribiendo en un presente continuo, o sea, está diciendo lo correcto sería seguid pidiendo, seguid buscando, seguid llamando. O sea, continuamente nos dicen, Mateo nos dice, continuamente tienes que seguir pidiendo, continuamente tienes que seguir buscando, continuamente tienes que seguir llamando. Este texto de Mateo 7:7 es Jesús acá nos está diciendo, ¿cierto? No es que una sola vez tienes que pedir. No es una vez, Señor, gracias, todo, y se acabó. No, sino acá Mateo 7:7 es un texto en donde tú dices, yo no tengo, tú pides porque no tienes, ¿cierto? Reconoces, Señor, yo no tengo esto y por eso lo pides. Es un texto en donde nos enseña que tenemos que depender. No es un texto para pedir tampoco egoístamente, sino es de rendición. Si te das cuenta, primero pedimos, ¿cierto? Y luego dice, busca. Para buscar tenemos que movernos.
pedimos, luego nos movemos, tenemos que movernos, accionar. Y a pesar de eso no se da. Y al último dice llamad, ¿cierto? Llamen. Y cuando dice llamar es como tocar la puerta. Hay una puerta. Para poder llamar es como ir a tu vecino y cierto, está la puerta ahí o la pared o lo que sea de tu vecino y tú llamas, vecino, estás llamando. Tenemos que ser insistentes. Nos está diciendo que puede haber pruebas, puede haber todo eso, pero tú tienes que persistir. No puedes dejar de orar. Nuestro corazón, es un texto como para decir, me rindo, Señor, yo te pido. Por eso me muevo, acciono y te sigo llamando. Sigan pidiendo, sigan buscando, seguid llamando. Nuestro corazón, nuestras oraciones es para seguir dependiendo de nuestro Padre. No te rindas en tus oraciones. ¿Sí? Y acá ahora el texto también nos pone, perdón, la lección nos pone otro texto más, que es Primera de Juan capítulo 5 versículo 14. Dice así, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Acá hay dos cosas. Juan, acá en Primera de Juan nos dice confianza, ¿sí? Primero nos dice confianza. Tenemos que tener esa confianza que tenemos en Él. ¿Qué quiere decir confianza? No es algo emocional. Oh, sí, Señor, confío en ti emocionalmente. No. Cuando dice acá la palabra confianza es que tú te puedes acercar a Dios de manera directa, ¿sí? Sin restricciones, sin barreras, sin haber barreras, nada. Simplemente te puedes acercar a Dios con confianza, sin barreras, de manera directa ante Dios. Imagina que tú te puedes acercar con confianza, quiere decir a Dios, voy a ponerte un ejemplo, ¿sí? Imagina que tú te puedes acercar de manera, tú vas a Estados Unidos y sin que te impida nada ni nadie, ni los líderes, nadie puedes acercarte a presentar la petición que tú tienes al presidente Donald Trump, ¿sí? Donald Trump, él, ¿no? ¿Cierto? Al presidente de Estados Unidos. Acá así nos está diciendo Juan. Dice en 1 Juan, tú puedes acercarte con confianza, sin barreras, ¿sí? De manera directa ante Dios. A esa confianza se refiere acá. Entonces ten la certeza de que cuando tú oras a Dios, te estás acercando de manera directa a Dios, ¿sí? No hay barreras, no hay ángeles que te digan, no, 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 no puedes, no, no hay barreras. Estás acercándote de manera directa a Dios. Y hay algo que también nos dice acá, que si pedimos conforme a su voluntad. Tenemos que reconocer algo acá. La oración no es para hacer mi voluntad, ¿sí? No es para hacer lo que yo quiero. La oración es para rendir mi voluntad ante Dios. Podemos recordar a Jesús, ¿cierto? En el Getsemaní, cuando Jesús dijo que no se haga mi voluntad, sino que se haga la voluntad de ti, le dice a Dios, a su Padre. Y es lo mismo. Podemos acercarnos ante Dios, pero no para pedirle cosas egoístas, no para pedir tus deseos de tu voluntad, lo que tú quieres. La oración no es para manipular a Dios y decirle, y tú hacerte la víctima, Señor, mira, estoy sufriendo, ayúdame. No es para eso, ¿sí? No es para eso la oración. La oración es para tú poder rendirte, Señor. Ayúdame a entender tu voluntad en medio de esta crisis. Quiero seguir haciendo tu voluntad. No es para manipular a Dios y que te dé lo que tú quieras. La oración no es para eso, sino para hacer las cosas a su voluntad. Solo recuérdate del Getsemaní, ¿sí? En el Getsemaní Cristo no pidió por él, sino pidió para hacer la voluntad del Padre. Ahora, hay un último texto para responder la pregunta de por qué Dios no escucha nuestras oraciones. Vamos a leer Santiago capítulo 4, versículo 3. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. ¿Por qué Dios no responde nuestras oraciones? No es que Dios no pueda responder tus oraciones, sino que no responde oraciones que están centradas en ti, en el yo, en la autocomplacencia. Acá Santiago nos dice, porque ustedes piden para gastar en vuestros propios deleites. Acá utiliza el mismo término del hijo pródigo cuando él gastó, ¿cierto? El hijo pródigo, ¿te recuerdas? Cuando gastó toda su riqueza en sus propios deleites, en su vida. ¿Cierto? Entonces acá la oración se convierte, si te das cuenta,
en un intento de manipular a Dios para que Dios se convierta en nuestro proveedor. No es una oración que tú pidas para poder glorificar a Dios, ni tampoco para servir a los demás. Dios no responde las oraciones porque están centradas en sí mismo, en ti mismo, en el yo, en la autocomplacencia. Mis hermanos, ¿cómo estás orando tú? ¿Cómo realmente estás orando? ¿Estás pidiendo para ti o estás pidiendo para la gloria de Dios y para servir a los demás? ¿Cómo son tus oraciones? Tenemos que cambiar nuestras oraciones, tenemos que centrar las oraciones para que sean para la gloria de Dios y para servir a los demás. No pueden ser oraciones centradas en el yo, no pueden ser centradas, oraciones centradas en mis metas, mis objetivos. Yo pedía mucho a mis hermanos, yo decía, Señor, en algún momento, Señor, ayúdame, ayúdame en esto. Mi vecino, mira, mis amigos ya están triunfando en lo otro. Ayúdame a triunfar, Señor. Pero yo estaba pidiendo para mí. No era para la gloria de Dios ni para servir a los demás. Tenemos que pedir de acuerdo a su voluntad. ¿Cómo estás orando? Mis hermanos, ahora sí, vamos a avanzar con el día martes. ¿Sí? Y el título para el día martes es Jesús nos enseña cómo orar. Y en este día vamos a estudiar el Padre Nuestro. ¿Sí? Jesús nos enseña cómo orar y la oración modelo que Jesús nos dejó es el Padre Nuestro. Vamos a leer solamente un texto en este día. Lucas 11:1 dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Mis hermanos, Jesús estaba orando. Y cuán hermoso o cuán intenso habrá sido la oración de Jesús, que tuvieron que pedirle, cierto, Señor, enséñanos a orar. Imagínate esa escena, ves a Jesús orando y lo ves, wow, yo no oro así, ¿cierto? Y ves a Jesús orando y realmente quieres aprender a orar. Recordemos que en los tiempos de Jesús había oraciones prolongadas con palabras, uy Señor, no sé, con palabras muy ostentosas, ¿cierto? Entonces, y Jesús dice, no, no oren así, no oren de esa manera, ¿cierto? Recordemos que la oración es abrirle nuestro corazón a Dios, ¿sí? Y es entonces, después de esto, de esta petición de sus discípulos hacia Jesús, Jesús les menciona el Padre Nuestro. ¿Sí? No lo vamos a leer, solamente voy a mencionar acá, como en la lección está, las frases. ¿Sí? Dice así, primero, el Padre Nuestro inicia, ¿cierto? Padre Nuestro que estás en los cielos. Tenemos que tener algo en cuenta acá, mis hermanos. Dice Padre Nuestro, no dice Padre mío. ¿Te das cuenta? No dice, Padre mío, es como que si Dios dijera, sabes que tienes que vivir en relación con los demás. Soy tu Padre, pero también soy el Padre de los demás. Y dice, Padre. Esto es algo impresionante porque en esos tiempos, cierto, era solamente Dios, ni siquiera podían mencionar el nombre de Dios, el nombre de Yahvé, no podían mencionarlo porque había un respeto profundo. Y ahora Jesús les dice a sus discípulos, ¿saben qué? Le puedes llamar Padre. ¿Sí? Padre, era algo revolucionario y es algo intenso, ¿cierto? Es algo muy profundo para ti y para mí porque es nuestro Padre, nuestro papá. ¿Cómo le dices en tus oraciones a Dios? Acostúmbrate a decirle papá, ¿sí? En tus oraciones dile papá, a ver, ¿cómo te sentirías si tú eres una mujer o un padre de familia, una madre de familia? ¿Cómo tú te sentiste la primera vez que tu hijo te dijo papá? O mamá, ¿cómo te sentiste tú? De igual manera, refirámonos a Dios como nuestro Padre, pero es un Padre que está en los cielos, ¿sí? Tenemos un Padre que está allá en los cielos. Es como si Dios nos dijera, soy tu Padre, pero recuerda que también yo estoy en los cielos. Nos da esa cercanía, pero nos hace recordar que Él es un Padre todopoderoso, ¿sí? Y luego dice, santificado sea tu nombre. ¿Qué significa santificado sea tu nombre? Santificado sea tu nombre es
que tú eres el representante de Dios en esta tierra, que tú debes de ser el representante, debes de santificar el nombre de Dios acá. Tú eres la representación de Dios acá. No la representación, sino el representante de Dios frente a tu familia, frente a tus vecinos, en las reuniones que tienes. Tú eres el representante de Dios. Yo te pregunto, ¿estás santificando el nombre de Dios? ¿Cierto? Recordemos que en esos tiempos había los fariseos, eran los representantes de Dios, pero solamente externamente, internamente estaban perdidos, alejados de Dios. No estaban santificando el nombre de Dios. Pero se nos pide, Jesús dice, santifica, santificado sea tu nombre. O sea, en otras palabras, ayúdanos a ser buenos representantes de ti acá en la tierra. ¿Cómo estás representando? ¿Cómo estás santificando en tu vida el nombre de Dios? Siguiente frase dice, venga a nosotros tu reino. Esto es maravilloso, ¿cierto? Es una promesa. Jesús mismo dijo esto. Es como pedir, ¿cierto? Que la segunda venida, que el reino de Dios se establezca de una vez acá. Estamos en el gobierno de Satanás. Este mundo lo gobierna Satanás, pero acá tenemos que pedir, venga a nosotros tu reino, orar por su venida, ¿sí? Y esto para nosotros es una promesa. Y esto que lo haya enseñado Jesús es una promesa que vendrá seguramente. Jesús dijo esto. Entonces va a venir Jesús. Amén. Muy bien. Y la siguiente frase es, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. ¿Cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios la podemos conocer en su ley, ¿cierto? La ley de Dios es amar a Dios por sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo. Y la ley de Dios se resume en amor, porque es amar a Dios y amor al prójimo. La ley de Dios es amor. En otras palabras, su voluntad es que nosotros podamos tener ese ágape, ese amor servicial, ese amor por los demás, más que por nosotros mismos. Tenemos que amar tanto a los demás, servir ese amor sacrificial como Jesús lo tuvo, ¿cierto? Por nosotros. Jesús tuvo ese ágape, Dios tuvo ese ágape, entregó a su Hijo, Jesús mismo se entregó su vida. No hay mayor amor que este, que aquel que entrega su vida por un amigo, dice Jesús, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos que es la voluntad de Dios, el amor. En el reino de los cielos todo es amor, no hay egoísmo. Pero recordemos que nosotros tenemos egoísmo en nuestro corazón. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Que reflejemos el amor de Dios, la ley de Dios allá en el cielo, ¿cierto? En su reino es amor. Nadie vive para sí mismo, todos viven para los demás, para servir. Y eso tiene que estar acá. Recordemos que en este mundo es más el egoísmo, ¿cierto? Tenemos que pedir eso. Ahora dice, danos hoy nuestro pan de cada día. Miren, démonos cuenta. Una vez que hemos puesto a Dios, mira, todo hemos puesto a Dios en primer lugar, todo hemos servido, hemos amado a los demás, hemos pedido, hemos hecho. Una vez que ponemos a Dios en primer lugar, podemos pedir ahora para nosotros. El espíritu de profecía nos menciona que nosotros, ¿cierto? Cuando estamos en armonía con Dios, estamos haciendo su voluntad. O sea, también las riquezas, las promesas están para este mundo y para el venidero. ¿Sí? Podemos pedir tanto para nuestra parte física, pero también tenemos que pedir para nuestra parte espiritual. ¿Sí? Cuando hayamos hecho el servicio a Dios, nuestro primer interés podremos pedir a Dios. Si hemos renunciado al yo y nos hemos entregado a Cristo, somos miembros de su familia. ¿Sí? Todo lo que hemos pedido, Padre nuestro santificado, venga a nosotros tu reino, hágase tu... Todo hemos puesto a Dios en primer lugar. Y luego podremos pedir para nosotros, ¿cierto? Y la siguiente frase dice, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No podemos pedir algo si nosotros no hemos perdonado. Pero ¿cómo se perdona? No podemos nosotros perdonar a otra persona. Eso es imposible. El único que perdona es Dios. Entonces, ¿cómo se perdona? ¿Cómo es el perdón bíblico? Primero tenemos que pedir perdón a Dios,
porque lo hemos ofendido, porque hemos maltratado a alguien o hemos tratado mal a esa persona. Entonces tenemos que pedirle perdón a Dios. Perdóname porque he tratado mal a tu hijo, yo sé que es tu hijo. Perdóname, Señor. Y una vez que tenemos el perdón de Dios, podemos perdonar a los demás. ¿Sí? Recordemos que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Necesitamos recibir el perdón de Dios primero para poder perdonar a nuestro prójimo. Dice el Espíritu de Profecía acá que el diablo, nosotros, para poder perdonar, si tenemos que conocer a Cristo. Si queremos perdonar a los demás, tenemos que conocer a Cristo. Y el diablo hace de todo para que nuestra mente no esté enfocada en Cristo. Y tenemos que primero conocer a Cristo para poder perdonar, porque sin Cristo no podremos perdonar. Y es por eso que muchas personas, incluso cristianas, ¿cierto? Que dicen, te perdono, le dicen, pero pasa 2, 3 semanas, lo vuelven a ver y sigue esa molestia. ¿Por qué? Porque creyeron que pueden dar perdón, pero no podemos dar perdón, no podemos perdonar nosotros. Tenemos que ir primero a Cristo, conocer a Cristo, pedir perdón primero a Cristo, a Dios, ¿cierto? Recibir su perdón y podremos perdonar. ¿Sí? Recordemos, perdona nuestras ofensas. Primero, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y como penúltimo dice, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. La tentación, mis hermanos, proviene de dos cosas, de Satanás y de nuestra propia naturaleza, de nuestro propio corazón. Recordemos que de nuestro corazón, dice Mateo, ¿cierto? Jesús dijo que de nuestro corazón solo salen los malos pensamientos, todo lo malo. Entonces, tanto Satanás externamente y como internamente, nuestro propio corazón, de ahí procede la tentación. No nos dejes caer, ¿sí? En la tentación, no nos dejes caer en nuestro corazón engañado, no nos dejes caer en esta naturaleza. Ayúdame, Señor. Esa es la petición. Pero una vez que le pedimos eso, también tenemos que cerrar las puertas a la tentación, ¿cierto? No es que tú pides, Señor, ayúdame, líbrame de mi corazón, de mi concupiscencia, también líbrame del diablo, pero también después te metes a los lugares o te estás ahí en ese lugar donde tienes tentación. No, tienes que cerrar las puertas de la tentación. Y por último dice, tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Mis hermanos, la oración modelo termina afirmando que todo el poder, la gloria y el reino de todo es de Dios. Pueden haber guerras, mis hermanos. Puedes estar pasando por una crisis. Puedes estar teniendo problemas emocionales, de pareja, físicos. Puedes tener incluso enfermedades o incluso estás como Elías, cierto, pidiendo ya, diciéndole a Dios, ya no quiero vivir. Pero ¿sabes qué? La oración modelo de Cristo termina diciendo, en otras palabras, que Dios tiene el control de todo. No puedes perder las esperanzas. Sigue orando. No por el hecho de que no creas que Dios no te está respondiendo, vas a dejar de orar. Sigue orando, persistiendo, porque tú estás ahí reconociendo que tú dependes del amor de Dios. Pueden haber guerras, muchas cosas, pero nunca puedes dejar de creer en Dios, porque de Él es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Todo, absolutamente todo está bajo el control de Dios. Ese fue la oración modelo que Jesús nos dejó. Obviamente que las frases que acabo de decir no es para repetirlo, ¿cierto? Sino es un modelo. Primero reconocemos, Padre nuestro que estás en los cielos, ¿cierto? Hágase tu voluntad, ¿cierto? Santificado sea tu nombre, ¿sí? Entonces necesitamos nosotros pedir, seguir orando a nuestro Dios. Ahora sí, vamos con el penúltimo día, el día miércoles. Dice, y el título es Alabanza, confesión, pedidos y gratitud. Y en este día vamos a analizar o estudiar la oración de Daniel. Vamos a estudiar Daniel capítulo 9, versículo 4 al 19. Sí, no vamos a leer todos los versículos, sino unos cuantos versículos para poder entender la oración de Daniel. Leamos Daniel 9, versículo 4. Y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión diciendo, ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Mis hermanos, Daniel empieza acá suplicando y reconociendo, ¿cierto?, a la autoridad de Dios.
Miren, vamos a analizar en este día. Es impresionante la oración de Daniel. Y lo que primero hace acá Daniel, cierto. Es más, antes a este versículo, Daniel está en ruego, está en ayuno, en silicio, en ceniza. Realmente está suplicando acá Daniel. Pero comienza su oración reconociendo a Dios, ¿sí? Reconociendo a Dios el poder y la gloria, pero también dice, le hace recuerdo al pacto y a su misericordia. Daniel inicia reconociendo y apelando a su misericordia, mis hermanos. Quiero que tengamos en claro, esta es una oración completamente enfocada en Dios, enfocada en su pacto, enfocada en su misericordia. Daniel, a pesar de que está en ayuno, en silicio, está todo en todo eso, no dice, Señor, mira, estoy ayunando por ti, estoy ayunando, por favor, escúchame. No dice eso, no es una oración centrada en Daniel, es una oración centrada en Dios. Démonos cuenta la oración, ¿cierto? Del publicano y del fariseo, ¿cierto? El fariseo decía, yo hago esto, yo estoy ayunando, doy mi diezmo. Es una oración centrada en el yo, pero acá Daniel es completamente diferente. Una oración centrada en quién es Dios. Está apelando al pacto de Dios y a su misericordia. ¿Sí? Versículo 5 dice, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Acá hay, esto es impresionante, mis hermanos. Daniel dice, hemos pecado, dice. Daniel era un hombre justo, pero él dice, se mete dentro del pueblo y dice, está pidiendo juntamente con el pueblo y dice, hemos. Es impresionante acá. No, no se aparta a pesar de que Daniel era un hombre justo. Y luego lo segundo acá es que podemos ver en este texto y en el versículo 6 también, que no lo vamos a leer, dice, él no minimiza el pecado, no dice, Señor, pero el pecado de Israel solamente ha sido poquito, no ha sido otros dioses, ha sido un Dios pequeño nomás, no, no minimiza el pecado. Daniel reconoce juntamente con él, dice, hemos pecado. Y luego no minimiza el pecado. Es más, lo engrandece, ¿cierto? Daniel no minimiza el pecado, lo intensifica. Hemos fallado, dice, hemos torcido, nos hemos revelado conscientemente. ¿Sí? ¿Cómo son tus oraciones? ¿Estás minimizando tu pecado? ¿Sí? ¿O estás diciendo, no, mi familia es pecadora, pero yo no? ¿Sí? Ellos son pecadores, pero yo no. ¿Cómo son tus oraciones? Acá Daniel, a pesar de ser un hombre justo, no minimiza el pecado y tampoco se va por fuera. Él dice, hemos. ¿Sí? Ahora vamos a avanzar un poco más y vamos a leer el versículo 8. Mira lo que dice. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro, de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. Mira, mis hermanos, acá dice, oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro. ¿Sabes qué está queriendo decir Daniel ahí? En otras palabras, está diciendo, nuestros reyes, nuestros padres, nuestros príncipes, todo, Señor, no tenemos cara frente a ti. ¿Sí? No podemos ni siquiera levantar la mirada contra ti. Realmente todos nos hemos perdido, todos. No, no tenemos qué decirte frente a ti, le está diciendo Daniel. Es impresionante, ¿cierto? Y Daniel se mete, no tenemos, es como que un reo, ¿cierto? Está siendo acusado por el juez y ya sabe que ha hecho ese cometido. No tiene qué decir, las pruebas están ahí. Y eso dice Daniel, no tengo palabras, no tengo rostro para mirarte. ¿Sí? Es impresionante la oración de Daniel. Ahora vamos a avanzar un poco más y vamos a leer hasta el versículo 14. Dice, por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos a su voz. Mis hermanos, acá Daniel no se queja. En otras palabras, acá está diciendo, justo eres, Señor, porque nosotros no te hemos hecho caso. Lo que nos está pasando en este momento es justo, porque tú cumples, le dice, tú estás cumpliendo, ¿sí? En todos los versículos anteriores, desde el versículo 11 al 14, está diciendo que el juicio es justo, el cumplimiento de la ley, la maldición del pacto. Tú eres justo, Señor, le dice todos tus mandamientos. Tú eres justo, no se queja Daniel.
Es justo, Señor, y por eso le dice, cierto, no tenemos nada que decirte, nuestro rostro se oculta, no podemos decirte nada, le dice, ¿sí? Y ahora vamos a terminar con el versículo 19. Leamos, este es el clímax de la oración de Daniel. Leamos el versículo 19, dice, oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo, no tardes, por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Mis hermanos, ya dijo Daniel, reconoce a Dios, no se queja, hemos pecado, no tenemos por qué, ni siquiera no tenemos rostro frente a ti, Señor, porque hemos pecado realmente. Y dice acá en el versículo 18, que no lo vamos a leer, dice, no confiamos en nosotros, dice, por favor, ayúdanos. Y en el versículo 19, por favor, ayúdanos, por amor de ti mismo. O sea, solamente nos queda apelar a la misericordia de Dios. Daniel solo está apelando a la misericordia de Dios, al amor de Dios. No hay más. ¿A qué más podemos nosotros apelar, mis hermanos? Si ya cometiste ese pecado, si ya estás en ese pecado, si ya hiciste eso y no tienes, ya sabes que lo hiciste, Dios sabe que lo hiciste, ¿a qué más podemos apelar ante el Señor? No tenemos ni rostro para Él, entonces solo podemos apelar a su misericordia. ¿Por qué? Porque nuestra justicia, no lo que nosotros hacemos, no vale de nada, mis hermanos, solo podemos apelar a su misericordia. ¿Notas la diferencia entre la oración de Daniel y la oración del publicano? El publicano dice, yo hago esto, ¿cierto? Confía más en lo que él hace, en lo que es bueno, no peco, no fumo, no como chancho, y eso. Pero de nada vale, mis hermanos. Acá lo que Daniel está diciendo es, Señor, por amor de ti mismo. En otras palabras, ¿sabes lo que está diciendo? Daniel está diciendo, mira, tu nombre está envuelto en todo esto, es tu nombre, se va a manchar, Señor, tu nombre se va a manchar. Si tú no sacas al pueblo de Jerusalén, a tu pueblo de acá, si no escuchas tus oraciones, tu nombre, Señor, se va a manchar. Ayúdanos por amor a ti mismo, Señor, por favor, para que no se manche tu nombre. Eso es lo que te está pidiendo Daniel. No está pensando en él, está pensando en Dios. ¿Sí? Es hermoso la oración de Daniel. Ahora yo te pregunto a ti, todo tiene que ser. Sí, en esta oración podemos aprender que todo tiene que ser para Él, porque todo tiene que ser para la gloria de Dios, no es para mi voluntad, no son oraciones egoístas. Por eso Dios escuchó a la oración de Daniel. Es una oración centrada en Dios, para Dios, por Dios. Todo tiene que ser para Él. Es una oración matando nuestra voluntad para hacer su voluntad. Y Él hará para que santifiquemos su nombre. Una vez que pedimos para Él dará, ¿cierto? Porque estamos de acuerdo a su voluntad y Él escuchará nuestras oraciones. ¿Cómo estás orando? ¿Estás pidiendo, estás reconociendo tus pecados o solamente estás viendo los pecados de otros? ¿Cómo estás realmente orando? Y ahora sí, vamos con el último día, que es otras preguntas acerca de la oración. Y esto es el día jueves, ¿sí? El último día. Y en este día, acá la lección nos hace preguntas, ¿sí? Varias preguntas nos hace y vamos a responderlas. Por ejemplo, dice, ¿por qué debemos orar si Dios lo sabe todo? Déjame tus respuestas en los comentarios. A ver, ¿por qué debemos orar si Dios lo sabe todo? Tenemos que entender, mis hermanos, acá voy a leer un texto del Espíritu y Profecía. Dice, la oración no baja a Dios hasta nosotros, sino que nos eleva hasta Él. Tenemos que entender algo, mis hermanos. Nosotros somos dependientes de Dios. Nosotros no vivimos sin Dios. Dios es nuestra fuente de vida. Si nos desconectamos de Él, vamos a morir. ¿Cierto? Es lo mismo que está pasando con los seres humanos en este momento. Como estamos desconectados de Dios, nacemos con nuestra naturaleza pecaminosa, entonces morimos. Entonces la pregunta acá dice, ¿por qué debemos orar si Dios lo sabe todo? Acá como el Espíritu de Profecía dice, la oración no baja a Dios hasta nosotros, sino que nos eleva a nosotros, a Él. Nosotros somos seres creados, dependientes. No vivimos por nosotros mismos y por ende tenemos que estar en oración constante, mis hermanos, y más ahora que estamos desconectados de Dios. Sí, segunda pregunta dice, ¿por qué orar cuando todo está bien? ¿Sí?
Por la misma razón, mis hermanos, ¿cierto? Tú y yo no tenemos vida en nosotros mismos y necesitamos vida. Y nuestra vida se encuentra en Dios a través de Jesús, ¿cierto? Jesús es la conexión con nosotros y tenemos que suplicar, Señor, por favor, ayúdame, por más que estemos mal, por más que estemos bien. No somos seres independientes, somos seres dependientes, ¿sí? La condición caída nos separa de Dios, ¿cierto? La condición en la que nacemos, en pecado me concibió mi madre, dice el salmista, ¿sí? Y esa condición, por más que estemos bien o mal, tenemos que seguir orando. Estamos en un mundo caído, mis hermanos. ¿Cuánto más tenemos que orar? Otra pregunta dice, ¿cuál es el papel de la fe en la oración? ¿Cierto? En Hebreos dice, sin fe no podemos agradar a Dios, ¿verdad? Pero no podemos tener fe si no confiamos en Dios. Tenemos que aprender a confiar en Dios para tener fe. ¿Cómo puedes tener fe en alguien si no confías? ¿Sí? ¿Cómo puedes tener fe en tu pareja si no confías en tu pareja? Necesitamos confiar en Dios. ¿Y cómo se confía en Dios? A través de su ley. Él no cambia, Él es bueno, Dios es amor. En toda su creación podemos ver que todo es para servir a los demás. Cristo murió en la cruz, es la más grande prueba de que Él nos ama. Y por ende, si Él nos ama, podemos confiar en Él y con fe podemos pedirle a Él. ¿Sí? La penúltima pregunta dice, ¿con quién debo orar? ¿Con qué personas debemos orar? Podemos orar, cierto, oraciones privadas, dijo Jesús, ora en tu cuarto, ¿sí? En tu cuarto, cierra tu puerta y ora, haz una oración privada, pero para poder escudriñar tu corazón, qué hay, moldear tu carácter. Pero también podemos orar con nuestra familia o en pequeños grupos, ¿cierto? Y también podemos orar en comunidades eclesiásticas, en la iglesia, ¿cierto? Esos tres nos menciona acá la lección. Y por último dice, ¿cómo debo escuchar? ¿Sí? Nosotros ya le oramos al Señor y cómo debemos de escuchar al Señor. Y la única manera de poder escuchar al Señor, bueno, no la única manera, ¿sí? Pero la más clara, ¿sí? La más clara es a través del estudio de su Biblia. Cuando oramos, ¿sí? Luego después de una oración muy intensa que tú hayas tenido, ya sea de madrugada, de noche o después de la oración que tú hayas tenido, ve a la Biblia. Ve a la Biblia y ponte a meditar en algún texto que te llame la atención. Y ahí podrás escuchar la voz de Dios. Mis hermanos, oremos más. No desistamos. Orad, ¿sí? Pedid, buscad y hallaréis. Es algo que tenemos que hacer continuamente, no es solo una vez. No te rindas si estás pidiendo algo, pero pidamos de acuerdo a su voluntad, no centrados en nosotros, sino como la oración de Daniel, pidiendo solamente el favor de su misericordia. No porque nosotros no tenemos nada, mis hermanos, que ofrecer al Señor. Nuestra vida, nuestro corazón, nuestro tiempo, nada es nuestro, todo le pertenece a Él. Te mando un fuerte abrazo. Nos vemos en el siguiente comentario día por día de la escuela sabática. Suscríbete si aún no lo has hecho. Bendiciones.